Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Vamos con la sección de criminalística. En esta ocasión, como habéis votado en la pestaña de comunidad, toca continuar con antropología forense. Pues bien, a muy grandes rasgos, porque este vídeo lo pretendo hacer cortito para que se entienda mejor y no indagar demasiado en el tecnicismo, la antropología forense es una rama que está dedicada al estudio de los restos cadavéricos o de la persona viva con fines relacionados con la investigación criminal. Vendría a ser como lo que conocemos más coloquialmente como la serie de Bones, ¿vale? Básicamente con esta ciencia se intenta obtener toda la información y datos necesarios que sean de utilidad para resolver un caso. Hay dos objetivos fundamentales que tenemos que tener en cuenta aquí. Hay que llegar a la identificación del sujeto, ya sea vivo o cadáver, y el estudio del sujeto vivo en relación con un acto criminal. Voy a dividir este tema en dos partes. Primero el estudio del lugar de los hechos, o sea, la metodología del proceso, y el estudio en sí antropológico forense. Con respecto al estudio del lugar de los hechos o la escena del crimen, es muy importante fijar un protocolo de actuación con el fin de obtener la máxima información posible y poder reconstruir la escena del crimen en su origen. Esto se divide en varias fases, en la cual la primera es la recogida de restos. De hecho, en esta fase es muy frecuente que se hallen restos por accidente, entonces se debe avisar a la Guardia Civil, a la policía o a las autoridades judiciales. Puede ocurrir que los restos óseos se encuentren de formas diversas. Cuando nos encontramos con estos en la superficie, normalmente se recomienda que se aproximen al área cuidadosamente, más o menos a 10 metros, y acordonar la zona. Comprobar primero si son restos humanos, hacer una fotografía panorámica de la distribución original, después una fotografía más aproximada, con detalles, ¿no?, usando un testigo métrico, después se cuadricula el área tomando un punto de referencia con accidentes del terreno, se marcan con banderas y listones la zona y se señala en la cuadrícula lo más importante. Se realiza un inventario de operaciones y hallazgos, así como objetos personales que identifiquen al cadáver con cajas o bolsas rotuladas, por ejemplo. Se excava y criba toda la zona colindante y se recogen muestras del suelo donde estaba el cuerpo o algún hueso. Pero cuando nos encontramos con restos óseos enterrados, se lleva a cabo otra metodología. En este caso hay que observar, por ejemplo, si hay modificaciones en la vegetación, si la superficie es cóncava, observar si son los primeros meses de enterramiento reciente, si hay variación en el terreno, si el clima es desértico, arenoso o cerca de lagos, ríos o tierras de cultivo. Hay que tener en cuenta también modificaciones en el suelo al excavar, como por ejemplo mezcla de capas, si hay diferente coloración. Si en vez de restos óseos el cadáver está en estado de putrefacción, entonces en ese caso hay que usar protección adecuada, incluso mascarillas con filtro. Ahora que conocemos la primera fase, vamos a la segunda, el envío de restos al laboratorio, que va a depender de su estado. En caso de que sean frágiles, se deben envolver en material que impidan el movimiento, como por ejemplo bolsas. Si están húmedos, se tienen que dejar secar, normalmente con secador. No se deben limpiar los huesos en el lugar del hallazgo, importante. Y a la hora del traslado tiene que ser en contenedores rígidos que impidan el movimiento también. En caso de que los restos estén en estado de putrefacción, suelen meterse en cajas de zinc o plomo. Ahora vamos a la tercera fase, el tratamiento en el laboratorio. Antes de actuar sobre los restos hay que tener en cuenta el desempaquetado y extendimiento de los restos, o sea, hay que dejarlos secar en caso de que no lo estén. Se debe anotar todo tipo de detalles como coloración, partes blandas, etc. Examinar si existen cabellos, uñas y más cosas a tener en cuenta en estos restos. Se deben tomar muestras para un posible análisis, como por ejemplo el ADN. Y el lavado de los huesos tiene que ser observando particularidades o marcas en los mismos. Además se debe tener en cuenta el tratamiento según el tipo de huesos. Cuando son huesos con partes blandas se suele esqueletizar por medio de un proceso llamado maceración. Y si ya están esqueletizados, simplemente se lava y se observan. Por último, la cuarta fase, el estudio de los restos, donde se tiene que tener en cuenta para identificar y determinar la data de la muerte de los restos cadavéricos, o sea, del cadáver, elementos como la fauna cadavérica, o sea, los bichitos que podemos encontrar en el cuerpo, los procesos conservadores del cadáver, presencia de lesiones violentas o alguna patología,
faneras como uñas, pelos en las manos, etc. Se tiene que tener en cuenta los instrumentos a utilizar como el calibre, el compás de ramas curvas para poder medir el cráneo, el compás de ramas rectas, la cinta métrica para medir cuerdas y perímetros, mandibulómetro, o sea que suena raro, pero es para medir evidentemente el ángulo de la mandíbula o ángulo mandibular, y la tabla osteométrica para poder también medir las mandíbulas. No os preocupéis si no estáis familiarizados con todo esto, porque haré un vídeo de entomología forense y otro con respecto a los estados de descomposición, y así podemos agrandar un poquito más este tema. Pero ahora nos vamos a ocupar, lo dicho, solamente con antropología forense. El objetivo principal de este estudio es identificar al individuo o individuos en caso de que sean muchos para determinar la causa de su muerte y definir cuándo se ha podido producir esta. Primero es necesario para esto determinar si son restos humanos o animales por medio del peso, la densidad, el sonido y el índice medular. Esta a su vez también se divide en varias fases, en la cual la primera es determinar evidentemente la data de la muerte. Dentro del periodo esquelético, pues podemos distinguir el estado preesquelético, que son los huesos con restos blandos, y el esquelético, que son solamente los huesos. En esto hay una serie de elementos a tener en cuenta al estudiar los restos óseos y es con el esquema de Müller. Así que podemos aproximar más o menos la data de la muerte con estos elementos. Muy a grandes rasgos lo tenemos resumido en que cuando aparece una capa de moho en cadáveres bajo tierra, podemos estimar de que ha muerto hace 2 o 4 años. Cuando hay desaparición de partes blandas en fosas, también se puede estimar de 2 a 4 años. Cuando desaparece el cartílago y los ligamentos bajo tierra, calculamos que han pasado más de 5 años. Cuando desaparece la grasa de los huesos, se estima entre 5 y 15 años. Cuando hay destrucción del hueso, se estima entre 10 y 15 años. Cuando su estado es quebradizo, frágil y poroso, pues alrededor de unos 50 años. Cuando el hueso aparece sin médula ósea, más de 6 años. Y cuando no hay absolutamente nada de materia orgánica en el canal medular, más de 10 años. Teniendo esto medianamente claro, ya podemos pasar a la siguiente fase, que es determinar el sexo de los restos óseos o el dimorfismo sexual. Normalmente los elementos más precisos para determinar el sexo en base a los restos óseos son la pelvis y el cráneo. Suelen haber diferencias más significativas a partir de los 18 años en tamaño y forma derivado de la función. En general los huesos de los hombres suelen ser más largos, robustos y tienen relieves más rugosos. Vamos primero con el cráneo. Antes que nada tenemos que tener claro que la estimación del cráneo no es tan precisa como la de la pelvis, pero se tiene que estudiar igual. Aquí tenemos en cuenta, pues, dividido por partes. Primero, las protuberancias supraorbitarias están más desarrolladas en el hombre. Con respecto a la glabela, si es grande suele ser de un hombre. Con respecto a la apófisis mastoides, es mayor, pues también en el hombre. Si observamos en la región occipital, pues vemos que las líneas transversas más evidentes y protuberancias más grandes, pues se dan también en el hombre. Los huesos son más lisos en la mujer, los cóndilos y el foramen magno son más grandes también en el hombre. Tenemos también la porción basilar y el cuerpo esfenoides más grandes en el hombre. La apertura nasal es más grande y estrecha, los márgenes son más agudos y redondeados en hombres, y la línea media en un ángulo es más pronunciada. Las órbitas pues son más altas, redondeadas y más grandes en la mujer, y los márgenes más afilados y menos redondos. Con respecto a los pómulos, pues son más robustos y más gruesos en los hombres. El contorno craneal es más alto, liso, vertical y redondeado en la proyección frontal en la mujer. El paladar, por ejemplo, es más grande también y más ancho en el hombre que en la mujer, y la mandíbula es más grande y más gruesa en el hombre. Por su parte, con respecto a la pelvis, pues nos resulta un poquito más fácil ver las diferencias, ya que la amplitud de la escotadura ciática en la pelvis es uno de los caracteres más diferenciadores en la edad adulta. La mujer adulta presenta, por ejemplo, una modificación del anillo pélvico porque se adapta al parto.
Esto podremos observarlo mejor en esta tablita que os dejo aquí presente, donde vemos las diferencias más claras con respecto a la pelvis en los restos óseos entre hombres y mujeres. Pero no os preocupéis, ya os la leo yo si no tenéis muchas ganas de leer. En los hombres se presenta un coxal mayor y más pesado. La escotadura ciática está en forma de V. La rama isquiopúbica es más ancha, el pubis tiene más forma triangular, el ángulo púbico es entre unos 65 y 70 grados, el agujero obturador es más ancho y ovalado, la carita auricular es más larga, el surco preauricular más raro, la cresta ilíaca es muy rugosa, la pelvis se muestra alargada y alta, la tuberosidad isquiática es más gruesa y rugosa, el promontorio se muestra menos abultado, el diámetro vertical oscila entre los 47 y 48 milímetros, la cabeza del radio pues es mayor a 20 milímetros más o menos y la lordosis lumbosacra es escasa o nula. En el caso de las mujeres pues el coxal es más pequeño y menos pesado, la escotadura ciática tiene más forma de L, la rama isquiopúbica es más estrecha, el pubis tiene más forma trapezoidal, el ángulo subpúbico es mayor a 90 grados, el agujero obturador es más estrecho y triangular, la carita auricular es más corta, el surco preauricular está más presente y es más profundo, la cresta ilíaca es menos rugosa que la del hombre, la pelvis es más corta y más ancha, la tuberosidad isquiática es menos gruesa y rugosa, el promontorio es más abultado, el diámetro vertical oscila entre los 40 y los 42 milímetros, como vemos es más pequeña que la del hombre, la cabeza del radio pues es menor a 20 milímetros y la lordosis lumbosacra es más acentuada. Pues de forma muy resumida, como dije en un principio en el vídeo, esto es todo. Espero que os haya resultado bastante útil, que os haya enseñado algo nuevo hoy y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Déjenme un like si les ha gustado y pórtense muy mal.